estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 2:02. Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. En contexto, 97.3. La información es un bien común para formar tu criterio. En contexto, por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Fiscalía asegura predios por tiraderos ilegales de basura en Chalco. Consejera presidente del INE advierte sobre uso inadecuado de la figura de violencia política de género. México, Brasil y Colombia piden cese al fuego en Medio Oriente. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de En Contexto 97.3 FM a través de la señal comunitaria de La Voladora Radio. Es martes 17 de marzo y son las 2:02 de la tarde. La temperatura en Amecameca es de 15 grados, un día lluvioso en la región de los volcanes. Les recuerdo el teléfono en cabina, 597-97-852-52. También nos encuentra en las redes sociodigitales, así que búsquenos en estos espacios. Y ya que anda en Facebook y en TikTok, también búsquenos como La Voladora Noticias. El WhatsApp 5540-261814. Y queremos decirle que después de algunas cuestiones técnicas, la página de internet de La Voladora Radio ya está en línea, así que visite el portal de La Voladora Radio, lavoladora.org, para encontrar toda la información de esta radio comunitaria, la vida virtual de La Voladora en un solo clic. Sin más, agradecemos su atención y lo invitamos a informarse con nosotras. Noticias locales, en contexto. Y bueno, iniciamos este recorrido informativo por la región de los volcanes, y es que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró 3 predios que presuntamente eran utilizados como tiraderos clandestinos de basura en la delegación de Santa María Huexoculco, en el municipio de Chalco. Esto tras denuncias realizadas por habitantes de diversas comunidades que por años han padecido afectaciones ambientales derivada de esta práctica. La información es de Edelis Medina. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró 3 predios que presuntamente eran utilizados como tiraderos clandestinos de basura en la delegación de Santa María Huejoculco, en el municipio de Chalco, tras denuncias realizadas por habitantes de diversas comunidades que por años han padecido afectaciones ambientales derivadas de esta práctica. De acuerdo con autoridades auxiliares de la comunidad, el aseguramiento de los terrenos se llevó a cabo el 5 de marzo, cuando personal de la Fiscalía Mexiquense colocó sellos oficiales en los predios donde presuntamente se depositaban grandes cantidades de residuos sólidos de manera ilegal y donde además se realizaban quemas constantes de basura. La intervención de las autoridades estatales ocurrió después de que vecinos expusieron directamente la problemática a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, durante una gira de trabajo realizada el 9 de febrero en el municipio de Chalco. En esta visita, los habitantes aprovecharon el encuentro con la mandataria para denunciar los daños ambientales y las molestias ocasionadas por los tiraderos. Durante el diálogo con las autoridades, los vecinos señalaron que desde hace varios años, distintas comunidades de la zona han sufrido las consecuencias de la acumulación y quema de residuos, lo que genera
genera humo constante, malos olores y contaminación al aire, que afecta a la calidad de vida de las familias. Entre las localidades afectadas se encuentra Santa María Huejoculco, San Martín Cuautlalpan, Villa de San Martín, Tlapala y Miraflores, además de unidades habitacionales como Hacienda de San Juan, Pueblo Nuevo y Los Héroes Chalco, cuyos habitantes denunciaron que diariamente se depositan toneladas de desechos en los terrenos señalados. Posteriormente, el 11 de febrero, la Fiscalía Estatal informó que había iniciado una carpeta de investigación por delitos contra el ambiente, en contra de quienes resultaron responsables por la disposición ilegal de residuos sólidos en los predios denunciados. Como resultado de estas investigaciones, el pasado 5 de marzo se procedió al aseguramiento de los 3 terrenos. En lugar, aún se observan cientos de toneladas de basura acumulada, así como restos de quemas recientes, por lo que las autoridades prevén continuar con las indagatorias para identificar y localizar a los responsables de estas actividades. Habitantes de la zona informaron que esta problemática había sido denunciada previamente ante administraciones municipales anteriores sin que tomaran medidas efectivas, por lo que consideraron que la intervención de las autoridades estatales representa un primer paso para atender una situación que durante años ha generado contaminación y riesgos para la salud, informó Edelis Medina. Y bueno, es que la problemática que se presenta, que es la que le estamos informando en este momento, en estas comunidades, Santa María Huejoculco, en el municipio de Chalco, también es una realidad que se presenta en diferentes comunidades del oriente del Estado de México, estos tiraderos de residuos a cielo abierto que contaminan terriblemente y gravemente la tierra, el aire, el agua, pues bueno, no han sido reguladas, siguen funcionando estos tiraderos clandestinos y ese es por eso el término, el adjetivo clandestino, porque no están regulados, porque son actividades que se hacen al margen de la ley, escondidas, esto en detrimento del medio ambiente, pero también de la salud de las personas, sobre todo de aquellos asentamientos que están cerca o relativamente cerca de estos espacios. Y bueno, usted recordará hace muchos años que fue con lo que inició la administración de la presidenta Ivette Topete durante el primer periodo, el tema del relleno sanitario, que está pues relacionado con estos tiraderos o estos vertederos de desechos en las comunidades, que bueno, había señalamientos acerca de que no había cumplido con los lineamientos este relleno sanitario y más bien era eso, un tiradero de desechos a cielo abierto, algo que no había comenzado con la administración de Ivette Topete, sino que se había venido pues acumulando esa problemática con las administraciones anteriores. ¿Por qué lo menciono? Porque en el caso de Amecameca, y permítame decirlo, es de los pocos municipios hasta donde nosotros tenemos conocimiento que han trabajado para regular este tipo de vertederos, de tiraderos, donde pues diariamente se depositan toneladas de basura. En este caso que le comento de Amecameca, bueno, es el relleno sanitario, pero en el caso anterior que le reportamos son estos espacios en los cuales se va a tirar de manera clandestina todos estos desechos y que contaminan la tierra, el suelo, el aire, el agua. Y bueno, están ahí las autoridades tratando de hacer la regulación de este tipo de espacios, el manejo de residuos sólidos, que es importante atender en las comunidades. Por un lado, la competencia y las políticas públicas que pudieran establecer los gobiernos municipales, el gobierno estatal, pero por el otro lado también el enorme trabajo y la responsabilidad que tenemos las personas de la comunidad para pues poder contribuir en algo a que este tipo de vertederos no funcionen de la manera en que funcionan, para que el tema del reciclaje pueda realizarse de mejor manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, hay estas separaciones de basura que es importante realizarlas en casa, los residuos orgánicos, inorgánicos, separación de cartón, separación de vidrio y de todos estos elementos que nos permitan contribuir en algo a pues este tipo de situaciones que afectan directamente a las comunidades. Aunado a ello, y quizá una de las partes más importantes es a disminuir la cantidad
de desechos que generamos las personas ya en nuestros espacios laborales, ya en nuestros hogares, ya en los mercados, que podamos también regular esta parte de los desechos que a diario utilizamos, ya sabe, el tema de los desechables, el tema de la ropa, por ejemplo, la industria textil, es decir, la que se encarga del tema de la ropa, pues bueno, es una de las industrias que más contamina. Entonces, ahí hay todo un tema de reflexión mucho más profundo también que tiene que ver con cómo nos comprometemos nosotros, las comunidades, la sociedad civil organizada, a contribuir a que este tipo de acciones pues no tengan un impacto tan severo en el medio ambiente. Y bueno, por el otro lado también las autoridades que tendrán que hacer lo propio para regular este tipo de espacios, para que no suceda esto que estamos viendo en Chalco, en esta comunidad de Santa María Huejoculco, y que pues se replica a lo largo y ancho del oriente del Estado de México. Y bueno, cambiando de tema, le cuento que el pasado 12 de marzo, en el auditorio de la Universidad Azteca, esto en el municipio de Chalco, se realizó la presentación del sistema de consulta de la estadística de las elecciones, así como una mesa de deliberación con especialistas en materia electoral. Durante esta actividad, pues se explicó en qué consiste y cómo funciona este sistema de consulta de la estadística de las elecciones, el CICE, como una herramienta digital de datos abiertos que concentra información estadística sobre los procesos electorales a nivel nacional, de todos estos procesos que se han llevado en nuestro país, lo que permite consultar los datos, los resultados electorales, el tema de la participación ciudadana y candidaturas en distintos niveles de gobierno. Además, también el tema de la participación de las mujeres en este tipo de procesos políticos partidistas que tienen que ver con las elecciones, y también los datos que se refieren al proceso electoral que vivimos el año pasado de la reforma en el tema de la elección de jueces, magistrados, el tema judicial. Allí en esta presentación estuvo presente mi compañera Catherine Rodríguez, y estos son los detalles de esa presentación. El pasado jueves 12 de marzo, en el auditorio de la Universidad Azteca, ubicado en el municipio de Chalco, se realizó la presentación del sistema de consulta de la estadística de las elecciones, así como una mesa de deliberación con especialistas en materia electoral. Durante el evento, se explicó que el CICE es una herramienta digital que concentra información estadística sobre los procesos electorales en México, lo que permite consultar datos sobre resultados electorales, participación ciudadana y candidaturas en distintos niveles de gobierno. El sistema de consulta de la estadística de las elecciones es la memoria estructurada del comportamiento político del país. Más de 3 décadas reunidas en un solo espacio digital, donde cada dato muestra como principal cómo participa la ciudadanía y cómo ésta está integrada en la representación política y judicial en todo el país. El CICE permite realizar búsquedas de candidaturas electas con un alto nivel de desagregación geográfica. Por ejemplo, es posible consultar por entidad, por distrito, por sección, por casilla, para conocer simultáneamente los resultados de presidencia, de senadurías, de diputaciones a nivel federal. Al mismo tiempo, acceder a la información de diputaciones locales y ayuntamientos. Además, la información es descargable, algo muy valioso que tiene este sistema. Asimismo, destacó que la plataforma pone a disposición de la ciudadanía información oficial verificable, lo que permite realizar investigaciones académicas, análisis periodísticos y estudios sobre el comportamiento electoral en el país, además de fortalecer la transparencia en los procesos democráticos. Durante la mesa de deliberación, el académico Ricardo López Torres, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México, abordó el tema Participación ciudadana en México, retos y perspectivas, donde
donde destacó que el ejercicio del voto no solo implica elegir representantes, sino también legitimar las instituciones democráticas y fortalecer la confianza en el sistema político. El especialista explicó que los niveles de participación electoral han tenido variaciones en las últimas décadas, mientras que en el año 2000 la participación alcanzó el 77,1%, en la elección presidencial de 2024 fue alrededor del 60,9%. Aunque el número total de votantes ha aumentado, indicó que el porcentaje respecto al total de la población ha disminuido, lo que representa un reto para incentivar una mayor participación ciudadana. Ante este panorama, López Torres propuso fortalecer la educación cívica desde edades tempranas, ampliar el acceso a la información pública, generar espacios de diálogo ciudadano y fomentar la participación en el ámbito local, con el objetivo de fortalecer la cultura democrática. Por su parte, la consejera electoral Karina Ivonne Baquera Montoya destacó la importancia de garantizar los derechos político-electorales de grupos históricamente marginados, particularmente de mujeres, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. No podemos hablar de la paridad sin dejar de observar que estos estereotipos de género, que estos roles, que estas formas en las que se ha decidido qué deben hacer las mujeres y qué deben hacer los hombres, tenemos que seguir insistiendo en que tienen que eliminarse, porque las mujeres enfrentamos o enfrentan muchas barreras. Y cuando digo enfrentamos, las enfrentamos de diferente forma, porque a veces quienes estamos desde el privilegio de ejercer un cargo, desde el privilegio de ejercer derechos más fácil que otras mujeres, como es el caso de mujeres que forman parte de la comunidad indígena, que además ahí vemos un tema de interseccionalidad, porque no es lo mismo ser mujer indígena, pero además ser lesbiana, pero además tener condiciones de pobreza, que solamente ser una mujer indígena. En el encuentro participaron la maestra Karina Ivonne Baquera Montoya, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, el maestro Ricardo López Torres, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Gerardo Ahmed Bueno Cardoso, director general de Innovación Gubernamental del municipio de Ixtapaluca, y el doctor Enrique Gutiérrez Márquez, catedrático de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y consejero electoral del Consejo Local del INE en la Ciudad de México. En contexto, Catherine Rodríguez. Pues bueno, ahí tiene lo que fue la presentación del CICE, este sistema de datos abiertos donde la ciudadanía podemos ingresar a la página del INE y habrá un apartado con esta plataforma y donde podremos consultar toda la numeralia, todos los datos de lo que han sido estos procesos electorales, la estadística en cuanto al tema de porcentaje de participación de las mujeres y bueno, varios datos más que seguramente permitirán tener un análisis, una reflexión muy y mucho más amplia de lo que es la participación política de la ciudadanía en este tipo de procesos. Y bueno, cambiando de tema, le cuento que en el marco de las actividades conmemorativas del pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el pasado 10 de marzo, el Instituto Electoral del Estado de México, a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a cabo la conferencia titulada Mujeres en Política, retos en el ejercicio de sus derechos político-electorales, un espacio que permitió la reflexión enfocada en los desafíos que enfrentan las mujeres para participar plenamente en la vida pública y política del país. La información es de Catherine Rodríguez. El pasado 10 de marzo, el Instituto Electoral del Estado de México, a través de su Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a cabo la conferencia magistral titulada Mujeres en Política, retos en el ejercicio de sus derechos político-electorales, un espacio de reflexión enfocado en los desafíos que enfrentan las mujeres para participar plenamente en la vida pública y política. El encuentro contó con la participación de la doctora Leticia Bonifaz Alonso, especialista en Derechos Humanos e Igualdad de Género, quien se ha desempeñado como integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, participó la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del IEM. Al evento también asistieron diputadas y diputados de la Legislatura del Estado de México, representantes de partidos políticos, así como magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México, entre otras autoridades y especialistas en materia electoral y de género. Durante su intervención, la consejera presidenta del IEM
Amalia Pulido Gómez, aseveró que el 8 de marzo no debe entenderse como una fecha de celebración, sino como un recordatorio de la desigualdad persistente que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública y privada. Esta fecha es un recordatorio incómodo de que la igualdad es todavía una promesa incumplida y que las mujeres todavía no existimos con igualdad sustantiva en lo público. En pleno 2026, ningún país ha logrado cerrar completamente las brechas entre hombres y mujeres. La Organización de las Naciones Unidas, a partir de una muestra de países, encontró que en casi el 70% de ellos, las mujeres enfrentamos más obstáculos para acceder a la justicia. Y los derechos que no se garantizan en la práctica no son derechos. Y la justicia que no protege a las mujeres es incompleta. En México hemos avanzado de manera histórica en la participación política de las mujeres. De hecho, somos referente mundial en paridad legislativa. El principio de paridad en todo es constitucional. La titular del IEM también abordó el fenómeno de la violencia política contra las mujeres, señalando que esta ya no se limita únicamente a espacios físicos como actos de campaña, oficinas, partidistas o instancias gubernamentales, sino que se ha trasladado también al ámbito digital. Hoy la violencia política contra las mujeres no solo se ejerce en un acto de campaña, en una instancia pública o en una oficina partidista. Se ejerce en pantallas, se reproducen algoritmos patriarcales y se soporta en el anonimato de las redes sociales. A partir de datos del módulo sobre ciberacoso del INEGI, sabemos que en 2024 más de la mitad de las personas de 12 años y más que habían sido víctimas de ciberacoso durante ese año fueron niñas y mujeres. Aunque la digitalidad tiene el potencial de cerrar brechas, incluida la de género, hemos visto que en la práctica ha sido un espejo más que una ventana. Amalia Pulido explicó que el creciente involucramiento de las mujeres en la política ha sido un factor determinante para que se reconozca y legisle la violencia política en su contra, ya que cada vez más mujeres han buscado participar en los espacios de decisión pública. Como parte de las reflexiones presentadas durante el evento, la consejera presidenta del IEM propuso que en el Estado de México se replique un ejercicio realizado en Colombia, que consistió en entrevistar a mujeres que participaron en procesos políticos independientemente de si ganaron o perdieron, para preguntarles si volverían a participar y conocer las razones detrás de su decisión. Consideró que este tipo de análisis permitiría comprender mejor los factores que motivan o desalientan la participación política de las mujeres. Asimismo, expresó su preocupación por el uso inadecuado de la figura de violencia política de género, al señalar que en algunos casos se ha utilizado de manera incorrecta para construir narrativas de victimización que no necesariamente corresponden a afectaciones reales. Indicó que en ocasiones, mujeres que cuentan con privilegios o posiciones de poder han impulsado campañas mediáticas para presentarse como víctimas, lo que puede derivar en interpretaciones erróneas y en que algunas instituciones respondan a estas presiones sin un análisis profundo de los casos, informó Catherine Rodríguez. Noticias estatales en contexto. Y la 62ª legislatura del Congreso del Estado de México aprobó la tipificación de la violencia vicaria como delito, el cual podrá ser sancionado con penas de hasta 8 años de prisión, además de multas económicas, pérdida de la patria potestad y la obligación de recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico. La información es de Edelis Medina. La legislatura del Congreso del Estado de México aprobó la tipificación de la violencia vicaria como delito, el cual podrá ser sancionado con penas de hasta 8 años de prisión, además de multas económicas, pérdida de la patria potestad y la obligación de recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico. El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación de Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que esta reforma fue posible gracias al consenso entre todos los grupos parlamentarios, quienes respaldaron tanto esta medida como la aprobación de la figura de llamados cementerios verdes. El legislador destacó que la tipificación de la violencia vicaria representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres en la entidad, ya que permitirá sancionar legalmente una forma de agresión que durante años permaneció
invisibilizada o sin un reconocimiento claro en el marco jurídico. De acuerdo al proyecto enunciado por el legislador, la violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que los agresores utilizan a hijos e hijas familiares o personas cercanas para causar daño emocional o psicológico a las mujeres, afectando de manera directa su estabilidad personal y familiar. Con la reforma aprobada por el Congreso mexiquense, esta conducta queda tipificada como delito, lo que permitiría investigar, sancionar y prevenir este tipo de agresiones. Además de la pena de prisión de hasta 8 años, la reforma contempla multas económicas, así como pérdida de patria potestad en casos así como lo determinen las autoridades judiciales. Asimismo, quienes incurran en este delito podrán ser obligados al recibo de tratamiento psicológico, psicoterapéutico o reeducativo, como parte de las medidas distintivas a prevenir la repetición de este tipo de conductas. En la misma sesión legislativa, también se aprobó la creación de los denominados cementerios verdes, una figura que busca impulsar espacios de descanso final sustentables y ambientales responsables. De acuerdo con el diputado, estos panteones ecológicos podrán establecerse con zonas de preservación ambiental dentro de los centros de población, promoviendo prácticas de inhumación que reduzcan el impacto ambiental, informó Edelis Medina. Noticias nacionales en contexto. Noticias internacionales en contexto. Los gobiernos de México, Brasil y Colombia hicieron este viernes un llamado conjunto exhortando el cese al fuego inmediato en Medio Oriente con el objetivo de abrir paso a negociaciones de paz y frenar la escalada de violencia en la región, cuando está por cumplirse 2 semanas de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. La petición fue difundida mediante un breve comunicado conjunto en el que los 3 países señalaron la importancia de resolver las diferencias entre estados a través de mecanismos diplomáticos y conforme a los principios de derecho internacional. La información es de Adair Lima. Los gobiernos de México, Brasil y Colombia hicieron un llamado conjunto exhortando el cese al fuego inmediato en Medio Oriente, con el objetivo de abrir paso a negociaciones de paz y frenar la escalada de violencia en la región, cuando está por cumplirse 2 semanas de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. La petición fue difundida mediante un breve comunicado conjunto, en el que los 3 países señalaron la importancia de resolver las diferencias entre estados a través de mecanismos diplomáticos y conforme a los principios del derecho internacional. En el documento, divulgado por la Cancillería colombiana, los gobiernos indicaron que es indispensable detener las hostilidades para generar condiciones que permitan el diálogo entre las partes involucradas. Consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación, señala el pronunciamiento. El posicionamiento se da en medio de una creciente tensión regional, luego de que hace poco más de 2 semanas, Estados Unidos e Israel iniciaran ataques militares contra la República de Irán, lo que ha provocado una cadena de respuestas por parte del gobierno iraní, incluyendo acciones contra objetivos del complejo industrial militar estadounidense en otros países de la región. Los 3 gobiernos latinoamericanos también manifestaron su disposición a contribuir a procesos de paz que generen confianza y permitan avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto. En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a privilegiar la vía diplomática y a que se detenga la guerra, reiterando la postura histórica del país en favor de la paz y la no intervención. Este posicionamiento se da mientras el gobierno de Irán, a través de su embajador en el país, Abolfaz Pasandide, pidió a México condenar los ataques ordenados por Donald Trump y advirtió que si Washington logra imponerse militarmente, podría replicar este tipo de intervenciones contra otras naciones, incluyendo a México o Cuba. Nuestra posición, ayer hablé con el presidente Petro. Él nos planteó que pudiéramos hacer un comunicado junto con otros países de América Latina, llamando a la paz y a la solución diplomática pues en este momento lo que ocurre en Irán. Entonces, le dije que sí, que es importante siempre, además ha sido la posición de México buscar la paz. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso pues no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial pues el objetivo era garantizar un espacio
en donde cada nación tuviera la misma representación. Ha habido problemas desde entonces, pero hoy pues estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser. Tiene que recuperarse el papel pues de la política diplomática multilateral y es pues triste, por decirlo menos, lo que ocurre, porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil, el bombardeo de una escuela de niñas, y en todos los países, al final quienes sufren pues es los pueblos. Entonces por eso el llamado de México a elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, siempre pugnar por la paz. El impacto humanitario del conflicto también ha sido documentado por organizaciones internacionales. ONGs han reportado que al menos 3.040 personas han muerto desde el inicio de los ataques el 28 de febrero, entre ellas 1.319 civiles y más de 200 menores de edad. Además, se contabilizan más de 1.000 militares fallecidos y cientos de víctimas cuya identidad no ha podido determinarse, en medio de bombardeos que han alcanzado múltiples provincias iraníes. Del lado estadounidense, el Pentágono confirmó que alrededor de 140 soldados han resultado heridos durante la ofensiva, la mayoría con heridas leves, aunque al menos 8 permanecen en estado grave. A esto se suma el costo económico de la guerra, que en su primera semana superó los $1.000 millones, de acuerdo con reportes presentados al Congreso estadounidense. En este contexto, el pasado 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizó la creación de una alianza estratégica con 17 países del continente americano para, supuestamente, combatir a los cárteles del narcotráfico, iniciativa que contempla cooperación militar, intercambio de inteligencia y operaciones coordinadas, continuando con la narrativa que ha permitido intervenir en el gobierno, la economía y los recursos energéticos en distintos países del sur global. Esta alianza se estableció durante la cumbre denominada Escudo de las Américas, celebrada en Miami, reuniendo a diversos mandatarios de la región, entre ellos los presidentes Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador, Santiago Peña de Uruguay, Luis Abinader de República Dominicana, Rodrigo Chávez Robles de Costa Rica y José Raúl Mulino de Panamá. También participó el presidente de Guyana, Irfan Ali, así como la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bizar, informó Adair Lima. Reporte del CENAPRED. Y en las últimas 24 horas el volcán Popocatépetl registró 10 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de ligeras emisiones de vapor de agua y gases volcánicos. Además se registraron 30 minutos de tremor. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 y las recomendaciones ya las conoce. Respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalicintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil mantener las medidas preventivas y a la población las recomendaciones son no acercarse al volcán y mucho menos al cráter. El volcán Popocatépetl mantiene un monitoreo permanente las 24 horas. Cualquier cambio en su actividad será reportado de manera oportuna. Reporte del CENAPRED. Y bueno, el día de ayer en la noche compartimos una denuncia ciudadana que nos llegó sobre la terrible problemática que se sigue presentando en los bosques y en el parque Iztaccíhuatl-Popocatépetl con el tema de la tala clandestina. El reporte que nos llegó fue del municipio de Ecatzingo, uno de los municipios que precisamente pues está considerado como una de las áreas prioritarias de atención por el tema de tala clandestina. En este municipio y específicamente en el camino denominado El Charco, que está localizado en el monte Metate Quebrado, habitantes han registrado recientemente evidencias de tala. En las fotografías que usted puede ver en este momento a través del noticiero en Facebook,
y también las fotografías que usted puede ver visitando nuestra página, podrá observar grandes troncos cortados y ramas a un costado del camino. La tala en la región de los volcanes, pues bueno, se ha incrementado, y la preocupación también de los cientos de habitantes que pues nos encontramos, nos localizamos en las faldas de estas zonas boscosas, en las faldas del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, y que pues vemos día a día cómo pues está la persistencia de la tala clandestina y también de la tala controlada. Es importante señalarlo, cómo se devastan todas estas zonas en detrimento, pues sí, del ecosistema, del medio ambiente, y también en detrimento de la flora y fauna que se encuentra en estos espacios, y por supuesto de las comunidades que nos encontramos en esta zona. Ahí está una radiografía más de lo que es la tala clandestina en la región de los volcanes. Hemos hecho todo este recorrido informativo que le hemos compartido desde el municipio de Tlalmanalco, también con denuncias de tala clandestina en estas zonas boscosas, el caso del municipio de Amecameca, el tema también que se presenta en el municipio de Atlautla, donde habitantes también señalan que, pues bueno, por lo menos 25 camiones salen cargados diariamente con grandes troncos que pues son parte de este contexto natural en el que pues habitan estas comunidades. Y bueno, ahora el municipio de Ecatzingo también reportando esta problemática, y como se dan los comentarios, no es algo que suceda en este momento. Lamentablemente es un hecho y es una situación que pues se viene registrando desde hace muchísimos años, la tala a grandes escalas. Y bueno, no es que estén mejor municipios como Tepetlixpa o municipios como Ozumba, donde si bien la tala no es a gran escala, pero de acuerdo a investigaciones que hemos realizado, en el caso de Ozumba, la tala le llaman tala hormiga, es decir, se corta un árbol por aquí, otro árbol por allá, y pareciera que no pasa nada, pero está pasando mucho también en esos espacios. Y en el caso del municipio de Tepetlixpa, la información que hemos encontrado es que allí la mecánica es el cambio de uso de suelo, de ser un espacio protegido, un área boscosa, cambia el uso de suelo que permite, pues bueno, destruir los árboles, tirarlos, y de esta manera también ir acabando con estos espacios boscosos. Es la realidad del Estado de México, del oriente del Estado de México, ante la cual ni las autoridades ni las comunidades podemos cerrar los ojos y hacer que no pasa nada, porque están pasando muchísimas cosas que afectan el entorno natural, que afectan la flora y fauna, y por supuesto que afectan no solamente a los habitantes de los municipios de la región de los volcanes o del oriente del Estado de México, sino también a millones de personas, porque estos espacios naturales son los pulmones de una zona mucho más amplia que tiene que ver con los habitantes de la Ciudad de México y de los estados circunvecinos. Tenemos vecindad, por ejemplo, el oriente del Estado de México con el estado de Puebla, con el estado de Morelos, donde pues miles de personas dependemos del oxígeno, dependemos también del agua, que generosamente este tipo de espacios naturales pues nos dota, o antes nos dotaba, porque también al acabar con toda esta serie de espacios naturales, de zonas boscosas, pues también va en detrimento de los recursos naturales que pues gozábamos hace muchísimos años. Y bueno, tenemos y queremos presentarle este video que hemos realizado, se llama Asedio a los volcanes, tala, asedio a los volcanes, y que pues toca este tema que tiene que ver con la tala clandestina, también con el tema de cambios de uso de suelo, como factores que ponen en riesgo a la flora y fauna de los bosques de la región de los volcanes y del Parque Iztaccíhuatl-Popocatépetl. En este video tratamos de plantear un panorama general, sin agotarlo, de la situación ambiental que vive la región de los volcanes, y cómo estos mecanismos, estas formas de depredación, como le decía, esta tala clandestina
o también la tala controlada, pues cómo ha ido avanzando en estas zonas boscosas, ya sea como tala a gran escala, como una tala de operación hormiga o como cambio de uso de suelo que permite la transformación del entorno. Este video que usted va a ver en este momento, si es que nos está siguiendo a través de Facebook y si nos escucha a través del FM, bueno, lo invitamos a que visite la página de La Voladora Radio en la sección de videos. Ahí usted podrá encontrar este video completo. Esto tiene una duración de aproximadamente 6 minutos. Y también está en la página de Facebook de La Voladora Radio. Para las personas que nos siguen en radio podrán escucharlo, y para las personas que siguen este espacio de noticias a través de Facebook, además de escucharlo, podrán verlo. Bueno, pues bien, este video es tiene una creación de imágenes y de animación en la que utilizamos diferentes modelos de inteligencia artificial generativa. También la investigación fue realizada por una persona real, si me permite el término, de una persona real, tanto la investigación como el seguimiento para la realización de este video. Así que lo dejamos con esta presentación, con este video, Tala, el asedio a los volcanes, y bueno, lo invitamos para que se quede en compañía de la señal de La Voladora Radio. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes. Mientras, por favor, acompáñenos a ver este video. Hay una batalla, una que no siempre se escucha, que se está librando en los bosques del oriente del Estado de México. Es en realidad una lucha por la supervivencia de un ecosistema vital, la región de los volcanes. Y esta región, bueno, está bajo el asedio constante de la tala ilegal. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar esta crisis, pero basándonos en los datos. Miren, esta es la región de los volcanes. Es un pulmón verde fundamental, justo ahí al oriente del Estado de México. Es el hogar de una biodiversidad increíble y además el guardián de las cuencas que le dan agua a millones de personas. Su belleza es, pues, innegable, pero también es increíblemente frágil. Y justo ahí está la pregunta clave, porque detrás de esta imagen de postal hay toda una red de actividades ilegales que está literalmente devorando el bosque pedazo por pedazo. Y lo peor es que lo hace de una forma que no siempre es obvia. Ok, para entender bien la magnitud del problema, esta será nuestra ruta. Primero vamos a ver bien cuál es el peligro. Luego identificaremos los municipios más afectados, allá en el oriente. Analizaremos las diferentes formas en que operan, veremos qué están haciendo las autoridades y al final cerraremos con una reflexión sobre el futuro. Bien, entremos en materia. La amenaza no siempre llega con el ruido de cientos de motosierras al mismo tiempo. Muchas veces es más bien un enemigo sigiloso, una deforestación que avanza poco a poco pero sin parar. El punto central es este. Esta región es una zona clave para la recarga de acuíferos, un corredor biológico que está siendo degradado sistemáticamente. Y no es un problema lejano, está pasando aquí, en el corazón del país. Ahora sí vamos a ponerle nombre y apellido al problema, porque los datos nos permiten ver muy claro dónde está el epicentro de esta crisis. Se concentra en municipios muy específicos del oriente del Estado de México. A ver, esta gráfica es muy reveladora. Nos muestra exactamente cómo se distribuye el daño. Y lo que salta a la vista es que unos cuantos municipios concentran una parte enorme del problema. Amecameca, Ecatzingo y Tlalmanalco. Ellos se llevan la peor parte. Vamos a analizarlos uno por uno. Empecemos con el más afectado, Amecameca, con un 18%. O sea, casi una quinta parte de toda la afectación de la región se concentra justo ahí. Y claro, esto impacta directamente al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, a esa zona de amortiguamiento que es vital para protegerlo. Le sigue, muy de cerca, con un 15%, Ecatzingo, otro municipio clave en esta, geografía de la devastación en el oriente del estado. En Ecatzingo, el problema se complica, porque no solo se llevan la madera, sino que eliminan el bosque por completo para meter cultivos, sobre todo de árboles frutales. Es una amenaza por partida doble. Se pierde el bosque y se transforma el ecosistema para siempre. Y con un 14% tenemos a Tlalmanalco. Es el tercer punto crítico en este triángulo de riesgo que estamos viendo. La de Tlalmanalco es un asedio constante. Los reportes de tala sin control, en especial en las partes más altas y de difícil acceso, no paran. Esto demuestra lo persistentes y organizados que están quienes la practican. Ya vimos el dónde, ahora veamos el cómo. Porque la tala ilegal no es una sola cosa,
tiene diferentes caras, diferentes métodos, y cada uno tiene detrás una lógica económica distinta, pensada para evadir a las autoridades y, claro, maximizar las ganancias. Este es un concepto clave. La deforestación hormiga es una táctica increíblemente dañina. En lugar de arrasar con todo de un golpe, van tirando árboles de forma selectiva, por aquí y por allá. Cada acto parece pequeño, pero la suma de miles de ellos es lo que está desangrando al bosque en silencio. Bueno, frente a todo este panorama, ¿qué se está haciendo? Vamos a cambiar de enfoque un momento para ver cómo las autoridades federales, a través de la Profepa, están tratando de contener la crisis, no solo aquí en la región, sino en todo el país. La escala de la respuesta es grande, ¿eh? Más de 1,000 acciones en un solo año, enfocadas en los puntos más calientes de deforestación de México. Esto nos da una idea de la dimensión del problema a nivel nacional y del esfuerzo que se está invirtiendo. Estas dos imágenes resumen la dinámica de esta lucha. A la izquierda, el delito en acción. Un camión cargado de madera ilegal, interceptado de noche. A la derecha, la respuesta del Estado. La clausura de un predio donde se estaba cometiendo el ilícito. La estrategia de la Profepa es atacar toda la cadena en 3 puntos clave. Primero, van al origen, a inspeccionar dónde se está eliminando el bosque. Segundo, interceptan la logística, poniendo filtros en las carreteras. Y tercero, golpean el destino final, con visitas a aserraderos y almacenes. Es un enfoque integral, la verdad. Y los resultados se pueden ver. Estamos hablando de casi 5,000 metros cúbicos de madera recuperada. Para darnos una idea, eso es suficiente para llenar decenas de tráilers. Y además, están los vehículos, las herramientas, las toneladas de carbón. Cada uno de estos números es un golpe directo a la estructura financiera de estas redes criminales. Pero a pesar de los esfuerzos y de todo lo que se decomisa, esta batalla está lejos, muy lejos de terminar. Llegamos a la parte final de nuestro análisis, donde toca reflexionar sobre qué se necesita para asegurar el futuro de estos bosques. Y aquí está la clave, según el propio informe oficial. La vigilancia y la fuerza no son suficientes. La solución a largo plazo tiene que pasar por involucrar a las comunidades locales, a la gente que vive ahí y que depende del bosque, para que se conviertan en sus principales defensores. Así que cerramos con esta pregunta. Viendo la presión económica, lo complejo de estas redes ilegales y lo lento que se regenera la naturaleza, la duda sobre el futuro de estos bosques guardianes del oriente del Estado de México sigue en el aire. La respuesta dependerá de la eficacia de las autoridades, claro, pero sobre todo del compromiso de la sociedad para protegerlos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes,